Vamos a dar un breve repaso de lo más importante que dijimos el martes pasado, ¿vale? Dijimos que la oración es una práctica que Dios demanda y espera de cada creyente, ¿amén? No es una opción que tenemos, no oramos si queremos, sino que es un deber. Y además de ser un deber, la oración también es una necesidad. Necesitamos orar. Dijimos que sin oración es imposible avanzar, crecer espiritualmente, tener victoria contra el pecado, contra la tentación. Es imposible tener una buena comunión con Dios y es imposible también conocer los planes o la voluntad de Dios específica para nuestra vida. Nada de esto es posible sin una vida de constante oración. Jesús enseñó a los discípulos a orar en respuesta a una petición que ellos le hicieron. Ellos le dijeron a Jesús: Maestro, enséñanos a orar. Jesús les dijo: cuando oréis, no hagáis como los hipócritas. Los religiosos hipócritas oraban, pero con la intención de ser vistos. Ellos elegían la hora y el lugar y el momento donde más gente había para que todos pudieran observar y aplaudir sus largas oraciones. Amén. Luego Jesús le dijo: vosotros oraréis de esta manera. Y es ahí cuando les da un modelo de oración, el famoso Padre Nuestro que estás en los cielos, etcétera, etcétera. Amén. Todos conocemos ese modelo de oración que dio Jesús en respuesta a los discípulos cuando le dijeron: enséñanos a orar. Dijimos también que es importante entender a quién estamos orando y a quién estamos adorando. Entender también que la voluntad de Dios está siempre por encima de nuestra voluntad. Podemos pedir, podemos anhelar, querer, pero al final la última palabra siempre la tiene Dios. Es lo que Él quiera, lo que Él diga, cuando Él lo diga. Amén. Debemos tener esto en cuenta a la hora de acercarnos a Dios en oración. También es importante entender que es más importante el Dios al cual oramos y adoramos que el lugar donde lo hacemos. Una mujer le dijo a Jesús en cierta ocasión: nuestros padres adoraban en este monte, pero vosotros, los judíos, decís que hay que adorar en Jerusalén. Jesús enseguida le resta importancia al lugar y responde con un cómo se debe adorar, lo que es realmente y verdaderamente importante. Y dice Jesús: en espíritu y en verdad. Lo que quiso decir es que no importa tanto el lugar donde adores o donde ores, sino la forma que lo hagas de la forma correcta, en espíritu y en verdad. No es tan importante el lugar, o no es nada importante el lugar o la postura física para los verdaderos hijos de Dios, para los creyentes espirituales. Para los religiosos de aquel tiempo sí era importante el lugar, era importante la postura física, la forma de orar, todo lo exterior era importante, pero sabemos que eso no es así. Lo importante es lo que ocurre dentro del corazón, que lo hagamos con sinceridad. Amén. Y tocamos también una serie de conceptos falsos que tienen muchas personas acerca de Dios. Vamos a hacer un repaso muy rápido, ¿vale? El primero es: no hay Dios. Dijimos que esto se les dice ateos. Dijimos que esto es una necedad, como dice la palabra: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Esto es una estupidez, dijimos, no creer en Dios. El segundo concepto es: no puedo saber si Dios existe. Puede que exista Dios, todo lo que existe puede tener una causa, pero yo no tengo esa seguridad. Y si existiera un Dios realmente, no lo podemos conocer. A esto se le llama agnóstico. Dijimos que estas personas no oran porque no tienen la certeza de que realmente hay un Dios ahí arriba que los va a estar escuchando. Entonces ellos no oran. ¿Para qué voy a orar si yo no tengo la certeza, la seguridad de que realmente hay un Dios? El tercero: no quiero tener nada que ver con Dios. Dijimos que esto se le llama réprobos. Estos, a pesar de saber que Dios existe, no quieren saber nada con Él porque sus obras son malas. Ellos aman más las tinieblas que la luz. Saben que si van a Dios, Dios va a demandar de ellos ciertas cosas. Va a demandar obediencia, va a demandar santidad, pero ellos no están dispuestos ni quieren abandonar sus costumbres pecaminosas. Amén. Están cómodos en las tinieblas, por eso no quieren venir a la luz. Luego, la naturaleza es Dios
Esto dijimos que se les dice panteístas. Ellos creen que todo es Dios. Los árboles, la naturaleza, el universo, las nubes, todo es Dios. El universo entero es Dios. Para ellos Dios no tiene oídos, no tiene un rostro, no es un Dios personal con el cual nosotros podemos entablar una conversación. Amén. Yo soy Dios, esto dijimos que se les dice ególatras. Ellos no ven más Dios que ellos mismos. Ellos trabajan por desarrollar esos poderes, esas habilidades que hay en la mente humana, usando decretos, yo puedo, yo tengo, yo valgo. Ellos dicen que en la mente humana hay un poder ilimitado y ellos trabajan mediante técnicas de meditación, etcétera, por desarrollar esos poderes que, según ellos, están latentes en el alma y en la mente humana. Ellos no necesitan a Dios. Para ellos, el ser humano es un pequeño Dios, capaz de cualquier cosa que se proponga. Amén. Y el 6 da lo mismo cualquier Dios. Esto se les dice universalista. Todos los dioses están bien. Todas las religiones llevan al mismo camino. Tu Dios es bueno, mi Dios es bueno. Yo respeto a tu Dios, tú respetas a mi Dios. Al fin, todas las religiones llevan al mismo camino. Esto es lo que piensa esta gente y eso no es así. Dice la palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. No todas las religiones, no todos los dioses valen, sino el único Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra, y Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Amén. Vimos también que Dios se ha revelado a sí mismo. El Dios que exige que le oremos y le adoremos tiene el deber y la obligación de darse a conocer. Y vimos que Él se ha revelado por su palabra escrita, por la Biblia. Él se ha revelado por su Hijo unigénito. El Hijo dio a conocer la voluntad del Padre, el carácter del Padre, el amor del Padre. Amén. Y por su Espíritu Santo. Dijimos que el Espíritu Santo nos habla, nos convence, nos guía, nos fortalece, derrama el amor de Dios en nuestros corazones. Amén. El Espíritu Santo dice que escudriña lo más profundo de Dios. Así como el espíritu del hombre conoce lo que hay en el hombre, el Espíritu de Dios escudriña lo que hay en Dios y lo da a conocer al cristiano. Podemos conocer a Dios mediante el Espíritu Santo. Amén. Y por último vimos unos aspectos que Jesús enseñó acerca de la oración. Él enseñó a orar en secreto, con sencillez y en todo tiempo. Jesús les dijo a sus discípulos, cuando oréis, no hagáis como los hipócritas. Amén. Esto ya lo dijimos hace un momento. La oración debe nacer del corazón, debe ser hecha con sencillez, como dijo Jesús. Ellos creen que por sus muchas palabrerías serán oídos. Y eso no es así. La oración debe salir del corazón con sencillez. Es algo íntimo, es algo entre tú y Dios. Amén. Y dijimos que la oración debe ser más un estilo de vida que momentos puntuales que podemos estar orando en diferentes momentos del día. Y debe estar presente la oración en todos los aspectos y áreas de nuestra vida. Cada decisión que tomemos debemos buscar la dirección de Dios. Debemos tener en cuenta a Dios en todas las áreas y aspectos de nuestra vida, que constantemente estemos buscando honrar a Dios con toda nuestra conducta. Amén. Porque un verdadero adorador, dijimos, que es aquel que honra a Dios con sus pensamientos, con sus sentimientos y con sus actos, es decir, con toda su vida. Amén. Debemos hacer de la oración un estilo de vida, que toda nuestra vida se convierta en oración, que toda nuestra vida suba delante de Dios como una ofrenda agradable a Dios en todo momento, no solamente cuando nos ponemos de rodillas a orar un ratito. Todo el día nuestra vida debe ser oración, debe subir delante de Dios, amén, como una ofrenda agradable a Dios y en todo lugar. A esto se refiere la Biblia, orad sin cesar. Amén. Bien, vamos a avanzar un poquito más. En Juan 3:2, primera de Juan 3:2, voy a poner el versículo aquí, hay una declaración maravillosa en la que nosotros debemos meditar, y es esta: amados, ahora somos hijos de Dios. Esta es nuestra identidad en Cristo. En Cristo somos hijos
de Dios. Por eso cuando nos acercamos a Dios a orar, podemos decir con toda confianza, Padre nuestro. Amén. Así empieza la oración modelo que nos dejó Jesús. Él quiere que entendamos que Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Muchas veces esto lo sabemos de memoria, sabemos que Dios es nuestro Padre, sabemos, pero lo hemos repetido tantas veces que no nos paramos muchas veces a meditar, a pensar qué significa realmente que Dios es nuestro Padre y que nosotros somos sus hijos. Debemos meditar de vez en cuando en esta verdad, profundizar en esta verdad, que Dios es nuestro Padre. Amén. Significa también que como hijos tenemos acceso al trono de Dios para orar y adorar. Amén. Esto es uno de los derechos que tenemos como hijos. Y esto también, aparte de ser un derecho, es un gran privilegio que solamente tienen los hijos de Dios. No cualquiera tiene el privilegio de poder presentarse delante de Dios y decirle a Dios, Padre. Amén. Algunos dirán, ¿pero no somos todos hijos de Dios? No, no todos somos hijos de Dios. El ser humano no nace siendo hijo de Dios. Muchas personas dicen, no, todos son hijos de Dios. Todas las criaturas son hijos de Dios. Y esto es una gran mentira. No todos son hijos de Dios. ¿Y por qué esto es una mentira? Porque la palabra mismo declara que todos los humanos, todos los seres humanos, nacidos de mujer, nacen con algo en su interior que los hace o los constituye enemigos de Dios. Amén. Algo que nos hace rebeldes a Dios, nos hace hacer aquello que a Dios le aborrece. Amén. Algo que nos hace imposible tener relación con Dios de padre a hijo. Y algo se llama pecado. Amén. Y todo ser humano nace con esta naturaleza en su interior, que lo lleva a cometer actos que Dios aborrece. Amén. Y hace que Dios no pueda aceptarnos en su presencia. Aquel que no se ha arrepentido, que no ha venido a Cristo, que aún está gobernado por esa naturaleza pecaminosa, no puede presentarse delante de Dios y llamar Padre a Dios, porque no es un hijo de Dios. Amén. Jesús le dijo en cierta ocasión a los religiosos hipócritas, si vuestro Padre fuera Dios, me amaríais, pero vosotros sois de vuestro padre el diablo. Amén. Aquel que rechaza a Cristo, aquel que no ha venido a Cristo, no es hijo de Dios. Amén. Ahora bien, ¿cómo entró esta naturaleza en el hombre? ¿Por qué nacemos en esta condición que nos impide tener comunión con Dios? Todo empezó, como todos sabemos, en un sitio llamado Edén. En ese sitio ocurrió algo que condenaría al hombre por toda la eternidad, cuando el hombre desobedeció a Dios comiendo de aquel fruto que Dios le dijo que no comiera, engañados por la serpiente. En ese momento entró el pecado en el hombre y el hombre murió espiritualmente, quedó esclavo de esa naturaleza que lo aleja eternamente de Dios y lo condena a una eternidad. Esa naturaleza, dice la palabra, que pasó a todo hombre. Desde Adán hasta hoy, todos los hombres nacidos de mujer nacen con esa naturaleza caída, con esa naturaleza pecaminosa que hace imposible que el hombre pueda acercarse a Dios. Como dice Romanos 3:23, todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Por eso estamos todos lejos de Dios, porque todos hemos pecado. Amén. Ahora bien, Dios amó tanto al hombre que su amor lo llevó a hacer algo por el hombre. Amén. El amor de Dios lo llevó a enviar a su Hijo unigénito a morir en una cruz, llevando sobre su cuerpo, dice la palabra, nuestro pecado. Jesús llevó sobre su cuerpo nuestra culpa y nuestro pecado. Jesús se puso en nuestro lugar, soportó el castigo que nosotros merecíamos a causa de nuestro pecado, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida
eterna a través de la fe en Cristo y de su obra en la cruz, el hombre puede volver a tener esa relación perfecta que tenía antes de que este hombre y esta mujer desobedecieran en el huerto del Edén. Amén, esta relación de padre e hijo. Dice la palabra en Juan 1:12, pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, esto es en Jesús, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Amén. Esto es un privilegio para aquellos que creen en Jesucristo. Aquí la Biblia lo deja bien claro. A los que la recibieron, a los que creen en él, les dio ese privilegio. Solamente a ellos. No todo el mundo tiene el privilegio de ser hijo de Dios. Solamente aquellos que han creído en Jesús. Esto es glorioso. Si has creído en Jesús, eres hijo de Dios. Puedes presentarte delante de Dios con toda confianza y decirle a Dios, Padre. Amén. Por eso la oración que enseñó Jesús es Padre nuestro. Así comienza la oración. Él quiere que lo primero que entendamos a la hora de orar es que estás orando a tu Padre. No estás orando a un Dios lejano, a un Dios indiferente a tus problemas, un Dios que necesita ser aplacado para que no te castigue. Le estás orando a tu Padre. ¿Amén? Amén. Esta maravillosa relación de padre e hijo comienza con una oración de fe, con una declaración de fe, como dice Romanos 10:9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Esta salvación se alcanza por fe y se mantiene también por fe. Y mediante la oración podemos tener relación con nuestro Padre que está en los cielos, porque una vez que alcanzamos la salvación, que nos convertimos en hijos de Dios, Dios espera de cada creyente que cada creyente cultive una relación con Dios mediante la oración. Amén. Y una buena relación es fruto de una buena comunicación. Amén. Si tenemos una buena comunicación con Dios mediante la oración, podemos tener una buena relación de padre a hijo. Esto funciona en cualquier área, cualquier ámbito, entre padres e hijos, entre parejas. Si no hay comunicación, no hay una buena relación. Amén. Entonces Dios espera que cada hijo desarrolle una buena comunicación, una buena relación con Él. Amén. Ahora bien, en el momento que nos convertimos en hijos de Dios, automáticamente también nos convertimos en hermanos de aquellos que también han creído en Jesús. Como dice Primera de Pedro 2:9, dice, ustedes son miembros de la familia de Dios. Somos hermanos porque tenemos el mismo Padre. Hemos creído en Jesús, somos hijos de Dios. Y todos aquellos que han creído en Jesús son hermanos. Y Jesús es el hermano mayor. Amén. En esta familia hay de todo. Hay argentinos, ecuatorianos, panameños, uruguayos, canarios, cada uno con su historia, con su pasado, con sus traumas, sus vivencias, sus heridas, etcétera, etcétera. Debemos entender que no puedes pretender que todos sean como tú. No puedes pretender que todos sean como tú. Más bien trabajar todos por ser cada uno como Jesús. Amén. A pesar de todas las diferencias que podamos tener, lo que nos debe unir es el amor de Dios. Como dice la palabra, que el amor de Dios es el vínculo perfecto. Lo único que une a la iglesia de una manera perfecta es el amor de Dios. No la misma forma de pensar, no la religiosidad, las costumbres, el mismo acento. Lo que une a la iglesia es el amor de Dios. Si no hay amor de Dios, la iglesia, la familia no puede estar unida. Amén. Y el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Amén.
Y juntos como iglesia, lo más glorioso es que podemos presentarnos delante de Dios y llamar a Dios Padre nuestro que estás en los cielos, y compartir nuestra fe como iglesia con los perdidos, orar como familia los unos por los otros, esperar juntos como iglesia también la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y lo más glorioso que podemos hacer como familia, como iglesia, es levantar nuestros ojos y llamar a Dios Padre nuestro. Amén. Él es el Padre perfecto. Tal vez tus padres te fallaron, te hirieron, te maltrataron, abusaron de ti, pero nuestro Padre celestial no es como nuestro Padre terrenal. Él es amor. Amén. Dice Mateo 7:11. Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a quienes se las pidan? Dios es un Padre bueno y espera que nosotros nos acerquemos en oración a pedirle. Amén. Él se deleita cuando tú vienes, te presentas delante de Él en oración para pedirle. Tu Padre celestial es un Padre sabio. Si confías en Él, Él te guiará por el camino que conduce a toda bendición espiritual. Amén. Dios es un Padre que piensa en nuestro bien, constantemente está pensando en nuestro bien, como dice Jeremías 29:11. Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Amén. Él tiene poder, es un Padre, es un Dios todopoderoso, tiene poder para sanarte físicamente y también emocionalmente. Tiene el poder también para sacarnos de todos esos pozos que muchas veces caemos, esos pozos de oscuridad, de depresión, de angustia, de temor, etc. Dios es todopoderoso. Amén. David en el Salmo 103 declara: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Es el que perdona todas tus iniquidades, que sana todas tus dolencias, que rescata tu vida del hoyo. Amén. Y luego dice: a fin de que te rejuvenezcas como el águila, o parecido lo dice. Amén. Debemos trabajar por tener una relación cada día más perfecta con nuestro Padre que está en los cielos. Él nos está esperando para que vayamos ante su presencia. Levantemos nuestras manos y le digamos Padre nuestro. Amén. Y tengamos una buena relación con Él. Él nos ama con amor eterno. No importa cuántas veces fallamos. Muchas veces fallamos a Dios y luego nos da cosa ir delante de Dios. Bueno, Dios no me va a aceptar o Dios está enojado conmigo. Y no es así. Los que somos padres sabemos que si nuestro hijo viene con una actitud de arrepentimiento, nunca lo vamos a echar fuera de nuestra presencia. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial? Podemos ir confiadamente ante el trono de su gracia y decirle: Padre, aquí estoy. Amén. El diablo intentará por todos los medios que tú no vayas, que no veas tampoco a Dios como tu Padre. Él quiere que tú lo veas como un Dios castigador, como un Dios que está enfadado, como un Dios que tú no puedes acercarte a Él porque está enojado contigo. Eso quiere el enemigo que tú pienses. Amén, pero no es así. En Romanos 8:15 dice que nosotros recibimos el Espíritu Santo, el Espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Amén. Dios es nuestro Padre. Hemos creído en Jesucristo y tenemos el privilegio de ser hijos de Dios. No todos son hijos de Dios, nosotros tenemos ese privilegio. Por eso la oración modelo empieza así: Padre nuestro que estás en los cielos. Debemos meditar en esta verdad, que cuando nos acercamos a Dios, nos acercamos a nuestro Padre. Y tenemos que pensar, como dije al principio, tener en mente ante quién nos estamos presentando. Amén. Dios es bueno y es tu Padre. Amén. Así que hasta aquí lo de hoy. El martes que viene seguiremos un poquito más desarrollando esto de la oración modelo.
Yo entiendo que es un poquito básico todo esto, pero a veces está bien recordar lo más básico de las cosas de Dios, ponerlas en práctica. En cierta ocasión Pablo dice, no pude hablarles a vosotros como espirituales porque aún eran niños, eran carnales, amén, porque todavía no habían digerido la leche, no habían digerido lo más básico del Evangelio, o tal vez lo habían entendido, pero no lo habían puesto en práctica. Y entonces a veces entendemos muchas cosas que damos por sentado, que oímos, leímos 1000 veces, pero que de tanto leerlas, escucharlas, hace tanto tiempo, como que las hemos dejado de lado. Y a veces es bueno recordar, refrescar nuestra mente con las cosas más básicas. Amén, como esto de que Dios es nuestro Padre, todos lo sabemos, pero es bueno recordarlo de vez en cuando. Amén, e ir ante Él con esa conciencia, ¿no? Que estamos viniendo ante nuestro Padre.